Muy bien. Se alcanza a visualizar bien, ¿verdad? Ahí está. Sí. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, bueno, nos quedamos justamente en este apartado en donde habíamos mencionado sobre cuál es lo que teníamos que hacer en la rehabilitación de tendones. Y bueno, habíamos dividido la tendinopatía, perdón, la rehabilitación de las tendinopatías en cuatro fases. Si bien ahorita ya vimos la clase anterior, la primera fase, vamos como a aterrizarla ahora sí un poquito mejor porque ya estábamos en la parte final el día de ayer. Bueno, cuando estamos hablando de la primera fase son isométricos y habíamos hablado que cuando hacemos ejercicio isométrico tenemos que medir basados en lo que se le llama contracción máxima voluntaria. Una contracción máxima voluntaria es cuando, justamente como su nombre lo dice, estás contrayendo el músculo al máximo o al tope. Pero ¿cómo se mide esto? Ahorita les voy a enseñar unas escalas en las cuales podemos medir, o bueno, como medio saber cuándo es que se está haciendo una máxima contracción voluntaria. Lo ideal es que se haga durante 45 segundos, 5 veces con 2 minutos de descanso entre series. Si bien aquí nada más te dice aplica isométricos y te dice pues que evitemos la compresión y vamos a reducir el dolor, la pregunta sería, ¿cuántos ejercicios le coloco a ese paciente? Ok, yo sé que son isométricos, pero ¿cuántas variantes de isométricos? ¿Qué significa evitar la compresión? En cuanto a cuántos isométricos va a ser a tolerancia del paciente, lo ideal siempre sería como por, mm, no por regla, pero hay algunos estudios que mencionan que si nosotros introducimos nada más 3 ejercicios en nuestras sesiones de terapia, va muy bien. O sea, por ejemplo, supongamos que tenemos una tendinopatía aquilea. Entonces yo voy a colocar un ejercicio isométrico en donde vamos a hacer una flexión plantar y esta flexión plantar va a ser en bipedestación, va a ser en sedestación, o sea, sí, en sedestación. Y el último ejercicio que voy a hacer es un ejercicio, este, isométrico para glúteo o para cuádriceps o para isquiotibiales, que pareciera que uno no tiene sentido por qué agregamos eso, pero realmente en las tendinopatías siempre debemos de trabajar toda la cadena. Así que por eso trabajamos. Entonces, esos 3 ejercicios isométricos serían los que haríamos. ¿Y a qué significa evitar compresiones? Pues bueno, evitar compresiones significa, en la medida de lo posible, en las primer fase, evitar estiramientos. Ojo, no ejercicios excéntricos, sino estiramientos. Recordemos que la diferencia subyace en que en el ejercicio excéntrico, por lo general, cuando se hace la bajada o cuando se estira, o bueno, cuando estamos haciendo el movimiento excéntrico, dura más o menos unos 4 o 5 segundos aproximadamente, o hasta 3. Sin embargo, en un estiramiento sabemos que mantenemos el estiramiento al menos mínimo más de 10 segundos. Cuando se hacen estiramientos, de repente se pueden generar ciertas compresiones en los tendones. Entonces, es por ello que deberíamos de evitar la compresión. Sin embargo, si al paciente le sienta bien o le da una sensación de descanso el que haga el estiramiento, valdría la pena hacerlo, pero no que durara 30 segundos, 60 segundos, sino nada más un tiempo más corto. Ahora pasamos ahora a la segunda fase, que es la fase bueno, ya pasamos isométricos, ahora sigue la siguiente fase. En la fase 2 lo que vamos a estar trabajando es fuerza, pero ¿fuerza en qué sentido? Pues bueno, vamos a trabajar fuerza en toda la cadena cinética, fuerza funcional y resistencia a fuerza. Aquí en ejercicios de cadena cinética, es prácticamente poner como, si estamos trabajando en miembros inferiores, es trabajar como sentadillas, es trabajar desplantes hacia atrás, desplantes hacia el frente, variaciones de sentadillas, es trabajar sobre sobre, por ejemplo, ejercicios de elevaciones como de puente, en fin, o sea, ejercicios que me permitan trabajar toda la cadena. Y también puedo trabajar ejercicios más, un poquito funcionales que vendrían siendo un poquito lo mismo, sentadillas, desplantes, algo bastante similar a ello.
En cuanto a fuerza-resistencia, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle ya que aumentemos el número de repeticiones. En esta fase, nada más trabajamos con isométricos. Sin embargo, ya en esta fase, yo le voy a pedir ya ejercicios isotónicos, ya que empiece a hacer, por ejemplo, flexión plantar, unas 10 repeticiones, 15 repeticiones, 20 repeticiones. A eso nos referimos con fuerza-resistencia y en la medida de lo posible evitamos compresión. Ahora, el hecho de que en esta tabla, digamos, o en estas etapas de la rehabilitación o en este marco nos estén diciendo que la rehabilitación se divide en cuatro, no significa que tengamos que seguirlo al pie de la letra. Tal vez en esta fase uno puede empezar a introducir ejercicios isotónicos, pero esos isotónicos tienen que ser en la medida de lo posible sin tanto dolor. Luego pasamos a la fase 2, a la fase 3. Aquí en la fase 3 pareciera que es un poquito más de lo mismo, pero no es así. Aquí lo que nosotros vamos a agregar son ejercicios de almacenamiento de energía. Estos ejercicios de almacenamiento de energía, en pocas palabras, son ejercicios pliométricos. O sea, lo que vamos a hacer con los ejercicios pliométricos es justamente cargamos al tendón y luego, pum, lo liberamos. Cargamos y liberamos. Estos ejercicios pliométricos van a tener que ir de una velocidad lenta a una velocidad todavía mucho más rápida. Y el ejercicio excéntrico va a ser hasta el final del rango de movimiento. Aquí empieza a ser algo muy interesante porque esta fase mm, como que no te lo dice, o sea, esta estructura no te dice que debas de hacer ejercicios excéntricos hasta el final del rango de movimiento, sino es hasta la fase 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en la fase 2 y en la fase uno podemos aplicar ejercicios excéntricos, pero no tienen que ser hasta el final del rango de movimiento. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que estamos haciendo es evitando una compresión sobre el tendón. Si nosotros mantenemos un ejercicio excéntrico hasta el final del rango de movimiento, lo que hacemos es incrementar la presión de los tendones, lo cual no es benéfico. Es por eso que aquí en esta misma tabla ya nos piden que agreguemos compresión. Y esta compresión se agrega con el ejercicio excéntrico hasta el final del rango de movimiento y con el almacenamiento de energía. Es en esta fase donde ellos ya sugieren que debamos de hacer ejercicios con el peso corporal, cambios de dirección y cargas compresivas. Cuando hablamos de peso corporal, podemos decir que en la fase 2 que estamos haciendo ejercicios de sentadilla, hacemos ejercicios de sentadilla apoyados, por ejemplo, sentadilla sobre la pared, sentadilla sobre una pelota, pero ya en la fase 3 ya le pedimos al paciente que haga ejercicios propiamente con el propio peso corporal. Y por último, pasamos a la fase 4 en la cual es prácticamente un poquito más de esto de almacenamiento de energía y liberación, que es en pocas palabras, ejercicios pliométricos y ya una carga más específica del deporte. Y así es como nosotros estaríamos llevando nuestro tratamiento de tendinopatías para miembro inferior, al menos este para miembro inferior. Para miembro superior pueden llegar a hacer algunas variantes, pero bueno, no sé si tengan dudas hasta el momento, chicos, o comentarios. Todo bien, Adiós. maestro. ¿Todo bien? Ahora denme un momento y déjenme les enseño lo que les quería enseñar de... Mm, mm, mm. ¿Dónde está? Ujú. Y bueno, y ya claramente como las clases pasadas hemos visto sobre ejercicios pliométricos, ya lo pueden complementar todavía mucho, mucho mejor. Ahora, mientras encuentro esta presentación, les quiero hacer una pregunta. Eh, les iba a hacer la pregunta de, ¿alguna vez han atendido a algún paciente con un problema en los tendones? Ujú. ¿O no se han topado con alguno de ellos? Yo no. Ok, Lili, no.
En Salvador, ¿no? Aquí está. Ah, mira, Salvador se ha tenido un paciente y justamente con ruptura del tendón de Aquiles. ¿Cómo te fue? ¿Qué fue lo que hiciste con ese paciente? Primero, bueno, fue mi hermano Mm, que jugando fútbol y en el fútbol fue donde se lesionó, tuvo ruptura y ya se lo tuvieron que operar. Ya pues, en las primeras fases le quedamos que se cicatrizara, pero era cuando yo me estaba encontrando estudiando todavía terapia, ya como los últimos 4 meses. Y ya, pues duró primero pues vamos a que cicatrizara, hacemos movilización para evitar fibrosis y ya, pues, ya cuando el doctor nos dio luz verde para poder hacer un poquito más de ejercicio y de rehabilitación de la marcha. ok, exacto, después fue más ejercicio, rehabilitación de la marcha, exacto, bien, perfecto, excelente. Bien, perdone chicos, nos vamos a salir de este link y vamos a entrar al anterior porque ya me acaba de contestar la coordinadora, que ya podemos entrar al otro. Y la ventaja del otro es que se graba la,